Hola, bendiciones a todos en esta mañana, bendiciones, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. De pronto hoy amaneciste sin fuerza, sin aliento, sin ánimos, sin la fuerza necesaria para seguir avanzando y te sientes lleno de temor, lleno de miedo, de incertidumbre, de tantas preguntas que tienes dentro de ti. Pero hoy el Señor te recuerda que Él es tu ayudador, que Él es tu fuerza, que no temas porque Él está contigo. El perfecto amor echa fuera todo temor. El amor de Dios nos sostiene. El amor de Dios es ese amor que nos afirma en su verdad. Así que abraza ese amor de Dios en esta mañana. Abraza ese amor, camina en ese amor y sobre todo ancla tu fe en la promesa del Señor, levantando la mirada al cielo, sabiendo que del Señor viene todo de ti, del Señor es tu fortaleza. En esta semana te dije que iba a estar hablando de fortalecimiento espiritual, de nuestro interior, de nuestra vida espiritual. Por eso te hablé de la armadura de Dios, de la oración en el Espíritu. Y hoy te quiero hablar sobre el poder de su fuerza. Y está en Efesios capítulo 6, verso 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza de Dios es nuestra fuerza. A veces nosotros flaqueamos en nuestras fuerzas porque nuestras fuerzas son limitadas. Las fuerzas de Dios son ilimitadas. La fuerza de Dios nos ayudan a estar de pie en medio de. La fuerza en el Señor nos fortalecen, valga la redundancia, en la parte interior, en nuestra vida espiritual. Porque por más capacidad o talentos que nosotros tengamos, somos débiles frente a lo espiritual. En Zacarías 4:6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque es en la fuerza de Dios. A veces queremos luchar, queremos pelear, queremos enfrentar batallas, queremos enfrentar situaciones en nuestra fuerza y queremos hacerlo a nuestra manera, en nuestra fuerza, pero en nuestra fuerza nunca lo vamos a lograr. El Señor nos dice que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Pero mañana te voy a estar hablando sobre fortaleceos en el Señor, porque dice: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Es vital que tú y yo podamos abrazar esto, porque vamos a mantener nuestra vida espiritual robusta, vamos a mantener nuestra vida espiritual al 100%, vamos a dar fruto, vamos a avanzar, vamos a tener buen ánimo, el gozo del Señor será nuestra fortaleza, vamos a poder avanzar en lo que Dios quiere que nosotros avancemos. Vuelvo y reitero, nuestras fuerzas son limitadas. El hombre sin Dios se desgasta y cae. Por eso es que separado de Dios, nada, absolutamente nada podemos hacer. El hombre sin Dios se desgasta. El hombre sin Dios cae. En Isaías 40:30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Porque sin la fuerza de Dios no vamos a poder estar de pie. Sin la fuerza de Dios es imposible. Sin la fuerza de Dios es imposible ni siquiera desarrollar el llamado de Dios, ni siquiera hacer algo secular. No podemos hacerlo sin la fuerza de Dios. Cuando te hablo de algo secular, es en tu trabajo, en lo que te estás desarrollando, en la universidad. Separado de Dios, nada podemos hacer. Necesitamos depender de Él y no de nuestras fuerzas. Vuelvo y te repito esto: necesitamos depender del Señor y no en nuestra fuerza. A veces confiamos en nuestras capacidades, a veces confiamos en las influencias, a veces confiamos en el mejor amigo, a veces confiamos en el medicamento que nos estamos tomando para que nos dé fuerza, para que nos dé vitalidad. Y con eso yo no te estoy diciendo que no lo hagas. Sigue tomándote el medicamento, sigue tomando todo lo que tú necesitas para seguir desarrollando en Dios, nutriendo tu cuerpo, pero no coloques tu confianza en lo que te tomas. Coloca tu confianza en el Señor. Y necesitamos depender de Él y no en nuestras fuerzas. En Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová.
Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Sansón perdió la fuerza cuando el espíritu se apartó de él. En Jueces 16:20. Sansón perdió esa fuerza cuando el Espíritu Santo se apartó de él, porque es que nuestra fuerza viene de Dios. Mira, cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de buscar la presencia de Dios, cuando nosotros dejamos de tener esa intimidad, esa relación profunda con el Señor, nos vamos a debilitar, nos debilitamos espiritualmente. Y cuando nosotros nos debilitamos espiritualmente, estamos propensos a caer en tentaciones y a caer en pecado. Porque todos somos débiles, todos tenemos una naturaleza que tenemos que crucificar cada día en la cruz. Tenemos que crucificar y presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, como un sacrificio vivo. Por eso es que Sansón perdió la fuerza, porque el Espíritu Santo se apartó de él. Cuando nosotros empezamos a perder la fuerza espiritual, estamos propensos a caer en pecado y a ser tentados. Si una tentación viene a tu vida y tú no tienes la fuerza suficiente, puedes caer en esa tentación, puedes flaquear. Por eso es que el apóstol Pablo dice: mira, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque en la fuerza de Dios es que tú vas a vencer, en la fuerza de Dios es que tú vas a avanzar, en la fuerza de Dios es que vas a conquistar, en la fuerza de Dios es que vas a alcanzar lo prometido, en la fuerza de Dios es que tú vas a levantarte en fe y vas a decirle al gigante: yo te voy a comer como pan, porque Dios está conmigo. En nuestra fuerza no podemos, amado hermano, en nuestra fuerza no vamos a poder, porque nuestras fuerzas se agotan, nos desgastamos, caemos. Pero en la fuerza de Dios sí lo vamos a lograr, porque nuestra fuerza es limitada y nosotros tenemos que reconocer esto, porque cuando reconocemos esto, estamos dependiendo no de nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios. El poder de su fuerza es sobrenatural, no es humano, es divino. El poder de Dios es divino, no es humano. En 2 de Corintios capítulo 12, versos 9 y 10. No sé si te has dado cuenta, pero los devocionales de estos días han sido como unas enseñanzas y te he estado impartiendo muchos versículos para que puedas tener las herramientas necesarias y puedas estudiarlos y puedas profundizar y puedas estar robusto espiritualmente. La fuerza sobrenatural de Dios nos va a capacitar para vencer las tentaciones y las pruebas. Lo que te estaba diciendo. Filipenses capítulo 4 verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en el Señor, que Él nos fortalece, en el poder de su fuerza. Todo lo podemos en Él. La fuerza de Dios nos sostiene en medio de las batallas espirituales. En Efesios capítulo 6, 11 y 12 dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios. Te lo he estado explicando en estos días, porque es que la fuerza de Dios es sobrenatural. David venció a Goliat no por su fuerza física. David nunca venció ni el oso ni el león en su fuerza física. David lo venció en el poder de Dios. En el poder de Dios. Por eso cuando él se enfrenta al gigante le dice: tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Porque es que en el nombre de Jehová es que los gigantes son derribados. En el nombre de Jehová, en la fuerza de Dios, es que los demonios son quebrantados. En la fuerza de Dios es que todo lo que te hace la guerra es destruido por el poder de Dios. David no lo venció con su fuerza. David era un joven pequeño de estatura. Goliat era grandísimo, tenía 12 dedos. Era un gigante. David era un hombre sencillo, era un hombre pequeño de estatura, era un joven. Por eso es que dicen: este joven es el que se va a enfrentar. Goliat empezó a burlarse de él.
Y muchas veces nuestros enemigos se burlan de nosotros porque no tenemos la capacidad, porque no tenemos de pronto los recursos que ellos tienen, porque no tenemos esto o aquello. Pero nuestros enemigos desconocen quién está con nosotros. ¿Quién es el que está con nosotros? Y con nosotros está Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla, el Dios de los escuadrones de Israel. Cuando tú enfocas tu mirada en la fuerza de Dios y te fortaleces en el poder de Dios, tú vas a enfrentar los gigantes sabiendo que van a ser derribados, porque la fuerza y el poder de Dios te los van a entregar en tus manos. Te lo va a entregar en tus manos porque no estás confiando en tu capacidad, no estás confiando en tu fuerza, sino estás confiando en el poder sobrenatural de Dios. ¿Cómo recibimos el poder de Dios? ¿Cómo recibimos el poder de su fuerza? Quiero impartir esto sobre ti. ¿Cómo recibimos el poder de su fuerza? Primero, por medio de la oración. Nuestra comunión abre el fluir de su poder. Por eso es que la iglesia primitiva era una iglesia poderosa. La iglesia primitiva era poderosa, hermano, porque oraba. La iglesia primitiva oraba demasiado. La carencia de la iglesia actualmente, que estamos frente a una iglesia escasa de oración. Estamos frente a una iglesia tibia. Estamos ante una iglesia que no ora porque le gustan más otras cosas que la oración. Por eso estamos frente a una iglesia que el pecado, el diablo, el mundo la ha minado, porque no hay suficiente oración. Con esto no estoy diciendo, ni estoy juzgando, ni estoy criticando. Estoy hablando bíblicamente en comparación con la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva era una iglesia poderosa, una iglesia donde había milagros, una iglesia que todo el tiempo lo sobrenatural de Dios se evidenciaba. Todo el tiempo había milagros tras milagros. La iglesia primitiva era poderosa. Y nosotros necesitamos entender eso. Nosotros necesitamos abrazar esta verdad de Dios en nuestra vida. A través de la oración vamos a fluir en el poder de su fuerza. En Hechos 4:31, ayer te hablé de esta cita bíblica. A través de su palabra, porque la palabra alimenta la fe que activa el poder de Dios. Voy a repetirlo. La palabra alimenta la fe que activa el poder de Dios. Romanos 10:17. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tercero, con la llenura del Espíritu Santo. Él es nuestra fuente de poder. ¿Quieres poder de Dios? Necesitas la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: no se muevan, no vayan a hacer ministerio, no vayan a desarrollar nada, no vayan a cumplir propósito, no vayan a predicar, no vayan a sanar enfermos, si primero no son llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el dunamis, es el poder. El Espíritu Santo es lo que te reviste de poder. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. ¿Quieres poder de Dios? Busca la llenura del Espíritu Santo. ¿Quieres gloria de Dios en tu vida? Busca la llenura del Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Busca la llenura del Espíritu Santo. Busca la llenura del Espíritu Santo y me seréis testigo. Me seréis testigo. Busca la llenura del Espíritu Santo. Recibiréis poder. Él es la fuente de nuestro poder. Cuarto, permaneciendo en obediencia. La obediencia atrae la fortaleza del Señor. La obediencia atrae la fortaleza del Señor. Es que la obediencia lo determina todo, mi amado hermano. Deuteronomio 28:7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti.
Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. ¿Cuántos reciben esta palabra en el nombre poderoso de Jesús? ¿Cuántos reciben esta palabra de Dios en este momento? ¿Cuántos dicen amén? La obediencia trae la fortaleza del Señor. Él derrotará a tus enemigos. Por un camino saldrán y por 7 huirán de delante de ti. Así que levántate, empieza a buscar a Dios en oración a través de la palabra. Busca el poder de Dios, permanece en obediencia. Y verás cómo el poder de su fuerza empieza a impartirse sobre ti. Sabes que cuando nosotros caminamos en el poder de su fuerza, vamos a tener un fruto. Podemos resistir al enemigo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando tú haces estas 4 cosas que te dije, vas a tener el fruto, primero, de resistir al enemigo, y él tiene que huir porque estás fortalecido en el poder de su fuerza. Segundo, vas a caminar en victoria diaria, porque es un día a la vez, es una victoria diaria en el Señor. Tercero, nos volvemos testimonio vivo de su poder. Cuando tú caminas en el poder de su fuerza, te vas a volver un testimonio vivo de su poder. Pablo, aún en cadenas, seguía predicando con denuedo, porque el poder de Dios lo sostenía. Voy a repetir eso. Pablo, aún en cadenas, seguía predicando con denuedo, porque el poder de Dios lo sostenía. El poder de Dios estaba con él allí. El poder de Dios lo estaba ministrando. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 7 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Nos volvemos testimonio de su poder cuando nosotros empezamos a ser fortalecidos en el poder de su fuerza. Pablo predicaba con denuedo porque el poder de Dios lo sostenía. Nuestra victoria no depende de cuán fuertes somos nosotros, sino cuánto dependemos del Señor. Del poder de su fuerza nos hace invencible en medio de cualquier batalla. Es el momento de Dios para ti, para que te fortalezcas. Mira, levántate en esta semana. Y no solamente en esta semana, sino levántate en el poder de Dios. Levántate en el poder de Dios y empieza a ser fortalecido en el poder de su fuerza. Levántate para ser fortalecido en el poder de su fuerza. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es medicina a nuestros huesos. Oro para que el poder de tu fuerza sea derramado sobre cada uno de nosotros y sea vivificándonos nuestro espíritu, levantándonos con poder, levantándonos con autoridad, levantándonos en tu gracia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Levántate, oh Jehová de los ejércitos. Sean, Dios, vueltos atrás todos nuestros enemigos. Sean enmudecidos, sean, Dios mío, destruidos nuestros enemigos a través del poder de tu fuerza. Ayúdanos, Dios, a buscarte, a fortalecernos en ti, porque reconocemos que somos débiles. Reconocemos, Dios mío, que necesitamos cada día depender de ti. Vístenos con el poder, llénanos de tu espíritu y enséñanos cada día a ser fortalecidos en tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que la puedas compartir, que puedas suscribirte a nuestro canal activando la campanita, dándole me gusta a Mi Cita con Dios y compartiendo con otros esta gran bendición y esta gran victoria de Mi Cita con Dios. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos mañana. Bendiciones.